material de apoyo para el capítulo 3 del libro El gran yo soy que mora en mí, escrito por Isabel Duckner, durante la certificación de especialización profesional como acompañante en el proceso de darse cuenta. Leeremos algunos párrafos del libro Inicio al viaje interior de Claudio Naranjo como apoyo a este capítulo. Ante todo, conviene que vuelva al tema de ese viaje del héroe al que he comparado tanto la forma sonata y la estructura de la mayor parte de las composiciones en que ésta se inserta en el repertorio clásico. Como ya he mencionado, la expresión viaje del héroe hace referencia a una formulación narrativa que según algunos y en mi propio parecer, como en el de Joseph Campbell, aunque no en el de la mayoría de los académicos, refleja un proceso de desarrollo espiritual. No es otra cosa, el viaje del héroe, que la aventura que cada uno de nosotros emprende en la medida en que, respondiendo a una vocación de búsqueda, emprendemos un proceso de transformación que yace en nuestro potencial de manera comparable o como la metamorfosis yace en los genes de los insectos. Es seguramente para desarrollar tal potencial que hemos nacido, solo que debido a una patología psicosocial a la que en mayor o menor medida nos adaptamos, la mayoría de la gente queda en una condición larval y la situación del mundo ha llegado a ser una de subdesarrollo generalizado. Unas pocas personas emprenden ese viaje interior que yace en nuestro potencial y quienes lo llevan a cabo entran en algo que se ha expresado en un tipo de literatura que aparentemente tiene muy poco que ver con lo mundano. Una literatura que podríamos llamar mágica, particularmente en el caso de ese tipo de cuentos que se denominan de hadas o mágicos, por el hecho de reflejar justamente vivencias que por no ser de este mundo, se expresan simbólicamente de una manera no realista. Pero no me detendré en esto más allá de citar las observaciones de Otto, James, Vladimir y otros acerca de cómo unos pocos ingredientes narrativos se repiten a través de muchas historias y mitos, sugiriendo la expresión de experiencias universales muy importantes. Partiendo de la propuesta de Joseph Campbell de que las regularidades en las historias se corresponden con cierta secuencia de etapas en desarrollo interior, propongo allí un itinerario de viaje interior algo más complejo que el de aquel, quien descubrió el viaje del héroe como uno simple ida y regreso. Si atendemos a la experiencia de la maduración espiritual, así como algunos de los relatos alegóricos de esta, diría que es más exacto describir el proceso como un doble viaje en cuya expresión narrativa se alcanzan dos apegos o victorias, que se corresponden con una iluminación espectacular, pero parcial al comienzo del camino del desarrollo místico y luego con una iluminación definitiva al fin de este, que no se alcanza sino después de una aparente regresión o caída, un viaje a los infiernos, purificación o noche oscura del alma, que para quien lo vive semeja una especie de muerte en vida. Pasando a la música, me parece apropiado comenzar el desarrollo del tema del viaje del héroe, refiriéndome a la música del período heroico de Beethoven. Se dice que con él comienza el romanticismo, aunque se acostumbre a considerarlo más un clásico que un romántico. Pero solo nos remitimos a las definiciones habituales del romanticismo, sin reconocer que el asunto específico que introduce Beethoven en la música no es tanto la expresión de emociones personales o románticas, sino un componente más bien esotérico, en el sentido de que el proceso de transformación sanadora y liberadora no solo es desconocido para la mayoría de las personas,
sino también para la cultura misma. Scherchen, el gran director de orquesta de los tiempos de mi juventud, dice en un libro suyo titulado La naturaleza de la música, que, en cierto modo, Beethoven había sido el inventor de la música europea, aunque sea obvio que no, solo había venido evolucionando la música a través de los siglos precedentes, sino que el mismo Beethoven se nutrió de Mozart y de Haydn, y más ampliamente de lo que se llama a veces el rococó. Pero, ¿qué es eso que introdujo en la música Beethoven al entrar en lo que se llama su período heroico, que se reconoce también como un comienzo del romanticismo? La respuesta a ello, que tanto llama la atención de sus contemporáneos y que marcó la música posterior para siempre, no es algo que deba ser buscado a través de un análisis de la música misma, sino más bien a través de la reflexión sobre lo que ésta nos transmite, y pienso que tal capacidad para transmitir fue algo que muchos contemporáneos suyos percibieron no solo a través de su música, sino a través del contacto personal con el compositor. Estoy convencido de que si Beethoven consiguió el patrocinio de tantos nobles de aquella época, que hasta entonces habían tratado a los músicos como simples servidores especializados, fue porque sintieron en él una grandeza ante la cual la mejor descripción residía en las palabras genio, que en su misma época comenzaba a usarse, pero que deberíamos entender más profundamente. Dos grandes genios vivieron en Alemania en la misma época, Goethe y Beethoven, y sintieron los alemanes ante ellos una reverencia incomparable, pero seguramente no hubiera sabido explicar en qué consistía eso que llamaban genio por carecer del vocabulario o los antecedentes culturales necesarios. El fenómeno del genio es algo que yace en una dimensión completamente diferente del talento, que es una pura habilidad específica. Y al hablar de Beethoven, decía Goethe, que era como una fuerza de la naturaleza. Por otra parte, decía Beethoven de sí mismo, a través de Regina Brentano, según carta de esta a Goethe, que se consideraba el hombre más cercano a Dios en su época. Y pienso que eso de sentirse como una grandeza en los genios les viene de un desarrollo extraordinario de la conciencia que va más allá de su arte específico. En nuestros días, después de un largo tiempo en el que el mundo occidental se ha familiarizado con los conceptos de Oriente acerca del desarrollo espiritual, podemos decir que los verdaderos genios son personas autorrealizadas o que a través de su vida y arte han avanzado por la senda de la autorrealización. En otros términos, podríamos decir que no estaba errado Beethoven al sentir una cercanía a lo divino, y que es precisamente esa vivencia de lo divino lo que le da a su música una importancia especial. Por más que esto no le pareciera evidente a sus contemporáneos, para quienes su música no sonaba para nada religiosa, de acuerdo a los cánones de su tiempo. Se sabe que Beethoven concebía la música como una comunicación de corazón a corazón, y que le decepcionaba que las personas solo la gozaran o lloraran sin llegar a recibirla con suficiente profundidad como para ser transformados por ella. Ocasionalmente, sin embargo, su música toca profundamente a algunos que tienen la elocuencia suficiente como para manifestarlo, y entonces nos parece que aquellos hablan por muchos otros que sin tal elocuencia viven el impacto musical sin saber explicarlo. Hasta aquí la lectura del libro Música Interior como apoyo al capítulo 3 de nuestra certificación.